homeostasis. Actualmente sabemos que la fiebre es una elevación anormal de la temperatura corporal que ocurre como parte de una respuesta biológica que está mediada más que todo por el sistema nervioso central. Es un mecanismo de adaptación y es algo bueno porque nuestro cuerpo se está empezando a defender, ¿no? Es una respuesta de nuestro sistema inmunológico. Si hablamos numéricamente, la temperatura se clasifica según valores numéricos en temperatura mayor de 38 grados centígrados. Sí, eso es una temperatura central, ¿cierto? Muchas veces nosotros no les medimos solamente, no les podemos medir con un termómetro rectal, que es la medición más específica, más sensible. Entonces, utilizamos la temperatura axilar. Debemos de considerar que se tiene que hacer algunas correcciones a estas temperaturas. Por ejemplo, la temperatura axilar ya se considera fiebre cuando es mayor de 37.5 grados centígrados, cuando en la medición de la boca es mayor de 37.8 y a nivel timpánico mayor de 38.2 grados centígrados. Ahora, la mayoría de las causas de la fiebre son infecciosas, pero no solamente son infecciosas, también hay un grupo que son las fiebres de origen no infeccioso y otro grupo que están separados, ¿no? De estas dos clasificaciones. Dentro de las infecciones, las causas más frecuentes, hasta el 80%, son infecciones virales. El resfriado común a la cabeza, la gastroenteritis, la infección del oído, el croup, la bronquiolitis, infección del tracto urinario. Y dentro de las no infecciosas tenemos a las vacunas, los daños de tejido como los traumatismos, incluso una inyección intramuscular nos podría producir la fiebre. También tenemos las enfermedades tumorales malignas, alteraciones inmunológicas como por ejemplo el lupus, que actualmente está siendo más frecuente, ejercicio intenso, hipertermia maligna, hipertiroidismo, arropamiento excesivo, bueno, y actualmente, como en esta temporada, golpe de calor, ¿no? Por el verano. Igual, como más del 80% es de etiología viral, vemos que estos virus también se van a clasificar, van a ser más frecuentes y van a variar según la edad. Por ejemplo, en pequeñitos, más pequeños, pueden ser producidas por estreptococo de grupo A, E. coli y así. Mientras aumenta la edad, la etiología va a cambiar. Y en mayores de 5 años, bueno, hay más riesgo de que sea, incluso la probabilidad de que sea bacteriano es mayor. Bueno, no mayor que la viral, pero aumenta en un notable número. Para entender el manejo, el diagnóstico de la fiebre, debemos de entender la fisiopatología. Y para lo cual necesitamos ver esta imagen que es bien interactiva. Nosotros tenemos acá una bacteria o un cuerpo extraño que ingresa al cuerpo. Por ejemplo, el más famoso, el rinovirus, que es el que produce los resfríos comunes. El rinovirus ingresa al cuerpo y esta bacteria va a liberar estos pirógenos exógenos, acá si se ve en el mouse, este moradito, ingresa al cuerpo y es reconocido por estas células que son nuestras defensas, los macrófagos. También aparecen los macrófagos y los monocitos, los cuales liberan pirógenos endógenos como la interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral y otras citoquinas que van a estimular a nuestro cerebro. ¿En qué parte? En la cara anterior del hipotálamo. Nuestro hipotálamo, que está en el interior de todo este grupo, va a regular la temperatura, es el que nos dice qué tanto, si necesita más temperatura el cuerpo o no. Este hipotálamo anterior va a producir la liberación excesiva de una sustancia que es la prostaglandina E. El más frecuente es la prostaglandina E2. ¿Y qué hace esa prostaglandina E2? Va a aumentar la producción de calor y va a disminuir las pérdidas de calor. ¿Cómo aumentamos que produzca el cuerpo? ¿Cómo hace que aumente la temperatura?
aumenta los procesos metabólicos, aumenta las contracciones musculares. ¿Qué quiere decir? Comienzan los niños a temblar, ¿no? ¿Cómo pierde calor? ¿Cómo disminuye las pérdidas de calor? Haciendo la vasoconstricción periférica. ¿Qué quiere decir? Que los vasos periféricos se van a comenzar a cerrar y de esa manera van a tratar de que la sangre vaya y fluya en mayor frecuencia a los órganos principales, ¿no? Al centro. Y por eso es que tenemos la sensación de frío a un inicio de la fiebre. Entonces, la temperatura corporal va a ser el balance entre la producción de calor, que vendría a ser la termogénesis, y la pérdida de calor, que vendría a ser la termólisis. Y bueno, la elevación de la temperatura corporal es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando se eleva la temperatura, los macrófagos que vienen a ser acá las defensas del cuerpo van a funcionar de mejor manera, van a comenzar a actuar de mejor manera y se van a poder replicar para poder destruir a las bacterias o a los microorganismos, ¿no? Ya, ¿y cómo actúan en qué parte actúan nuestros antipiréticos? En este caso, el paracetamol, ibuprofeno, metamizol, todos esos medicamentos actúan a nivel del hipotálamo, a nivel de la prostaglandina E. ¿Qué hace? Va a inhibir a la prostaglandina, va a hacer que ya no actúe esta hormona, disminuye la acción de esta y va a producir menor producción de AMP cíclico y evita el incremento de la elevación de la temperatura. Ahora, los signos y síntomas de la fiebre va a depender más que todo de la etapa en la que estemos. Hay 3 etapas, la fase prodrómica, la fase de meseta y la fase de efervescencia. La fase prodrómica es la primera fase en la que tenemos, se llama también o escalofríos. Hay mayor termogénesis, entonces los pacientes inician con sensación de escalofríos, temblor, piloerección, hiperestesia, mialgias, artralgias, palidez, cianosis, hipotimia o marea. Ya, después pasa a la fase de meseta, en la que la termogénesis y la termólisis van a estar en equilibrio. Entonces, los pequeños van a presentar rubor, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de frecuencia respiratoria, sed, dolor de cabeza, labios secos, delirio. Y en la última fase de la efervescencia ya los menores presentan taquicardia, sudoración, dolor de cabeza, taquipnea, estreñimiento, orina oscura, ardor a la misión, hipotensión arterial. Bueno, añadido a esto, también se puede agregar otros signos, ¿no? Como la somnolencia, síntomas, como la somnolencia, pesadillas, confusión, crisis convulsiva, herpes labial, inquietud, anorexia, pérdida de peso, fotofobia y sonofobia. Ahora, para el diagnóstico tenemos que ver 3 puntos importantes. Primero, medir adecuadamente la temperatura, para lo cual utilizamos el termómetro de mercurio o el termómetro digital. Actualmente hay varios estudios que dan mayor beneficios al termómetro digital. ¿Por qué? Porque el termómetro digital es más fácil de usar. En cambio, el termómetro de mercurio, aparte de que si se rompe puede liberar el mercurio y se absorbe por la piel, es un poco, necesitan más entrenamiento las mamás para poder hacer la lectura. En cambio, este es más fácil. Para el diagnóstico necesitamos una adecuada medición de la temperatura, una buena historia clínica como toda patología y un buen examen físico. Entonces, en el diagnóstico hay muchas escalas que se han descrito. ¿Para qué? Para poder identificar al grupo de niños que tienen mayor riesgo de tener una bacteriemia grave. En este caso, los menores de 3 meses. Ya, tenemos acá, por ejemplo, la escala de Rochester, que es la más común, que nos ayuda más que todo para ver que no haya un menor riesgo de tener bacteriemias graves, ¿no? Ahí tiene su sensibilidad que es alta en 92%, especificidad del 55%, pero esto es lo más importante, tiene un valor predictivo negativo del 100%, que quiere decir que esto nos descarta que tenga la bacteriemia grave. Más que confirmar, nos descarta. También tenemos escaladas del Lab Score, el de Baby Step, que también son para menores de 3 meses, ¿no? Y bueno, creo que esta es una de las que más se utiliza
es el sistema semáforo. Más que todo clasifica a los pequeños en niños que tienen bajo riesgo de bacteremia, riesgo intermedio y riesgo alto. ¿Para qué nos sirve esta diferenciación? Para el manejo. Bueno, al inicio los 4 primeros ítems nos hablan del triángulo de evaluación pediátrica, que es lo más importante, ¿no? Evaluar la respiración, cómo es la ectoscopía y la apariencia y la circulación. Pero también hay que tener en cuenta que hay niños menores que tienen de 3 a 6 meses, con una temperatura mayor de 39 grados o fiebre más de 5 días, que ya están en un riesgo intermedio. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientitos ya se debe de solicitar algunos exámenes, o sea, como recomendación, como examen de orina, ¿no? Hemograma PCR, procalcitonina, hemocultivo, radiografías, etc. Ahora, los niños menores de 3 meses, que vienen a ser los pacientitos con más riesgo, el hecho de que tengan fiebre ya los coloca en un mayor de 38 grados centígrados, ya los colocan en la zona roja, o sea, en un riesgo alto, que quiere decir que estos pacientes deberían ya pasar a iniciar su tratamiento endovenoso y hospitalizarse. Entonces, este sistema nos ayuda más que todo para valorar el riesgo que tienen nuestros pacientitos, el riesgo de gravedad. Además, nos ayuda a que tomemos decisiones y en el manejo terapéutico. Entonces, de todas esas escalas, podemos sacar algunas conclusiones o recomendaciones importantes. Por ejemplo, si nuestro pacientito es menor de 3 meses, ya estaría recomendado hospitalizarlo o que pase a observación, ¿no? A los pacientitos que tienen fiebre y sin foco, solamente fiebre, que no tengan ningún otro síntoma, mayores de 3 meses y que tengan bajo riesgo, que pasen a observación. Pacientitos que tengan fiebre sin foco, mayores de 3 meses, que tengan riesgo mediano y alto, según esta clasificación, entonces pasen ya a hospitalización. Es importante también no dar antibióticos si no se conoce la fiebre de la fiebre, si no se conoce la causa de la fiebre. Bueno, y en menores de 3 meses está indicado como primera línea la cefotaxima y la ampicilina. ¿En qué momento dar antibióticos endovenosos? En pacientitos que tengan menos de un mes o en lactantes que tengan de 1 a 3 meses, pero que con leucocitos menos de 5.000 o mayores de 15.000 o que luzcan tóxicos. Bueno, parte del manejo es importante hablar de las medidas generales y preventivas. Los niños sanos, en un niño sano, la mayoría de las fiebres se va a pasar solo, se autolimita y es benigno, no es necesario, incluso ni siquiera es necesario darle algún antipirético. O sea, si ves a tu pequeña que está con fiebre, pero se le ve bien, está tranquila, está jugando, no es necesario darle un antipirético. ¿Se puede manejar con medios físicos? Sí. Dentro de los medios físicos se describe la provisión de líquidos. O sea, hay que darle abundantes líquidos. ¿Por qué? Porque fuera de la fiebre también hay riesgo de que esos niños se deshidraten. Además, hay que reducir la actividad, hay que colocarlos en un ambiente fresco y ventilado, de preferencia que tengan la mínima cantidad de ropa, o incluso hay bibliografías que dicen que se les puede tener desnudos. Hay que bañarlos en agua tibia. La bibliografía también describe de 20 a 30 minutos. Hay que evitar el agua. En esta parte no se tenemos porque el agua, hay muchas mamás que dicen, está con fiebre, los baño en agua fría o en agua helada, lo cual no está recomendado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros metemos a los pacientes al agua fría, el cuerpo, ¿qué hace? Comienza a hacer vasoconstricción, que quiere decir que los vasos se comienzan a cerrar. Como está viendo vasoconstricción más el frío, el paciente comienza a temblar y por consiguiente va a aumentar la temperatura. Por eso no está recomendado el baño con agua fría. También he escuchado papás que dicen que prefieren bañarlos con alcohol. Hay bibliografía que describe que el alcohol está bien, baja la temperatura rápido, pero lo malo es que como es un cambio tan brusco, puede producir efecto rebote.
Por eso es que se recomienda que el baño sea con agua templada. Incluso describen temperatura de 34 a 36 grados centígrados. ¿Ya? Y si el pacientito lo estamos bañando y presenta escalofríos, debemos de suspender el baño. ¿Ya? En niños grandes podríamos incluso utilizar baños de esponja con agua tibia. Siempre el lavado de manos, y también hay la lactancia materna, que se relaciona mucho con la disminución de la fiebre en pacientes pequeños. Ahora, vamos a ver los antipiréticos. Dentro de los antipiréticos más frecuentes tenemos el paracetamol, ibuprofeno, metamizol. Son los comercialmente más vendidos, ¿no? ¿Cuándo darle antipirético? Más que todo, el antipirético, como les digo, es para disminuir la incomodidad del paciente. Si ven que su hijo el niño está con disminución del nivel de actividad, está más dormido, decaído, no quiere comer, ahí está indicado el antipirético. Pero si el pequeño, el paciente pediátrico, está activo, solamente tiene fiebre, entonces no es necesario utilizar. ¿Por qué? Porque como vemos, todos los medicamentos tienen efectos colaterales. Entonces nosotros tenemos que ver riesgo-beneficio. ¿Ya? Vamos a hablar sobre el más conocido, el paracetamol. El paracetamol viene en la dosis de presentación, bueno, la dosis es de 10 a 15 miligramos por kilo. La dosis máxima, 1 gramo. Se le puede dar hasta cada 4, cada 6 horas, según la dosis que estemos utilizando. Y bueno, la dosis máxima es 4 gramos al día. El 80% de los niños con fiebre va a disminuir en más o menos 30 a 60 minutos, ¿no? Y hay que tener en cuenta siempre el efecto adverso, que es la hepatotoxicidad. Bueno, tenemos el siguiente medicamento, es el ibuprofeno para niños mayores de 6 meses, desde los 6 meses. Incluso para pacientes que tienen más de 5 años, hay estudios comparativos entre paracetamol y ibuprofeno, y hay mayor respuesta del ibuprofeno a comparación del paracetamol para la fiebre, para mayores de 5 años. Pero si hacemos un comparativo del paracetamol y ibuprofeno en menores de 5 años, el efecto es el mismo. Entonces, podemos utilizar el ibuprofeno con una dosis de 5 a 10 miligramos por kilo por dosis, máximo 600 miligramos, se le puede dar cada 6 a 8 horas. La dosis diaria máxima es de 40 miligramos por kilo hasta 2.4 gramos al día. Y hay que tener en cuenta que el ibuprofeno comienza a funcionar en menos de 60 minutos. Eso también es importante, porque hay algunos papás que dicen, no, ya le he dado el paracetamol y no baja, pero ¿a qué hora le diste? Recién hace 20 minutos. No, siempre hay que darle un tiempo de espera al paciente, al medicamento, para que podamos ver los resultados, ¿no? Porque el medicamento no actúa tan rápido, tan inmediato. Igual, ahora el metamizol es otro medicamento muy utilizado en pacientes que ya han utilizado previamente paracetamol y ibuprofeno. Se utiliza en pacientes muy febriles. La dosis es de 10 a 25 miligramos por kilo dosis. Máximo se le puede dar hasta cada, según la dosis que estés utilizando, hasta cada 4 a 8 horas. La dosis máxima es de 6 gramos día. Hay que tener en cuenta que en pacientes muy pequeños, produce menores de 1 año, puede bajarle demasiado la temperatura y darles hipotermia. Y en pacientes que reciben por vía parenteral, o sea, intramuscular o endovenoso, el metamizol podría producirles disminución de la presión arterial. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que esos medicamentos tienen efectos adversos importantes. El paracetamol, tantos efectos adversos que tiene, dentro de los que más reconocidos es la hepatotoxicidad, pero también producen, ¿no?, otras cosas como erupción cutánea, hiperuricemia, aumento de la glucosa, pancitopenia. Igual el ibuprofeno también tiene varios efectos adversos, dentro de los que más resaltan es el daño, la hepatotoxicidad y la nefrotoxicidad. Con el metamizol también da efectos adversos. Hay incluso muchos niños que tienen reacción de anafilaxia o después reacción de alergia a este medicamento. Por eso es que antes de usar el metamizol siempre hay que preguntar si alguna vez ya ha recibido el medicamento, o hay que pasarle siempre con mucha precaución. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, y hay algunas dudas siempre de los papás que vienen a la emergencia o a la consulta, que nos hacen sobre manejo de la fiebre. Por ejemplo, hay papás que nos dicen,
si pueden combinar a los antipiréticos. O sea, a veces vienen ya dándoles paracetamol y como ven que no le baja tan rápido, les aumentan el ibuprofeno o el metamizol. Entonces, ¿esto es conveniente? Nos preguntamos. Entonces, hay un paper que nos habla de que mientras que nosotros hagamos la combinación de estos antipiréticos, hay mayor riesgo de toxicidad. Hay toxicidad a nivel hepático, renal, y en pacientes que tienen hipovolemia, como la fiebre también va con deshidratación muchas veces, si sumamos la fiebre más los medicamentos más la hipovolemia, o sea, deshidratación, nos puede producir una falla renal a futuro. Entonces hay que tener mucho cuidado con la combinación de los medicamentos. Lo malo no es tanto que combine, lo malo es que lo hacen con la mala dosificación. Incluso hay muchos papás que lo sobredosifican, o sea, les dan una dosis mayor de lo que está indicado. Entonces, otra pregunta que nos hacen muy frecuentemente es si se puede dar paracetamol antes de las vacunas. Y esto, pues, más que todo vemos en los pacientitos que van a CRET, que reciben sus vacunas y reciben vacunas que son polivalentes como la DPT o SPR, ¿no? Que generalmente sí da fiebre. Entonces hay algunos papás que preguntan si antes de que les dé la vacuna les podrían dar el paracetamol. Entonces, también presento un paper en la que dice que si nosotros le damos paracetamol antes de que reciba la vacuna para prevenir que nuestro paciente haga fiebre, entonces va a interferir, ¿no? el medicamento con la respuesta del anticuerpo y la vacuna no va a actuar adecuadamente. Ya. Entonces, hay un término muy frecuente que he estado en la revisión que he estado dando, que se repite, que viene a ser la fiebre fobia o fobia a la fiebre. Esto más que todo se da, ¿por qué? Porque hay muchos mitos que hay, ¿no? En la población sobre algunos de los mitos que he encontrado es que preguntan si la fiebre es mala. En realidad, como ya hemos revisado, la fiebre no es mala, es una respuesta de defensa que tiene nuestro cuerpo, ¿no? A las infecciones o a la infección, para defender, ¿no? De otros organismos. Mientras que más alta la temperatura, nuestro cuerpo funciona mejor, o sea, se defiende mejor. Bueno, siempre hay que llegar a un pico, ¿no? El pico de temperatura más o menos 42, pero casi ningún paciente llega a 42. La fiebre causa daños en nuestro cuerpo, también es otro mito, ¿no? Y en realidad no, la fiebre no causa daños, el que causa el daño podría ser la enfermedad que está produciendo la fiebre, ¿no? Otros dicen que si se les abriga a los pequeños, va a producir, si se le puede abrigar para reducir la fiebre, ¿no? Como hemos visto, en la primera fase de la fiebre, hay la etapa de escalofríos, entonces el pequeño va a tener necesidad, ¿no? Va a tener sensación de frío, y por lo cual la mamá dice, no, tiene frío, hay que abrigarlo más, pero en realidad estamos aumentando más la temperatura, ¿no? Hay que tener cuidado en eso. Otro mito es, bueno, dicen que si el niño cuando tiene fiebre crece más. He estado buscando en la bibliografía, no he encontrado ningún artículo que diga que apoye esta aseveración, ¿no? Otro enunciado es que dicen que si cuando les salen los dientes producen fiebre. Pero tampoco he buscado bibliografía sobre eso y no hay un paper que ayude, que nos confirme esto, ¿no? De que si con la salida de los dientes hay fiebre. Pero revisando la fisiopatología no hay relación, no hay tanta relación. Bueno, acá les presento una página de la Sociedad Española de Pediatría que nos da también algunos puntos importantes de los que quería resaltar. 3, y que, bueno, también nos habla sobre un mito de que hay papás que piensan que si la fiebre produce daño cerebral, ceguera, sordera, ni muerte. O sea, ni muerte. Pero en realidad se niega, ¿no? El que podría producir estas alteraciones es la enfermedad que está produciendo la fiebre, ¿no? También nos habla sobre, creo que es una parte muy temida por los papás, que vendría a ser la convulsión febril. La convulsión febril, como hemos visto, es un trastorno neurológico. No se sabe muy bien la fisiopatología,
pero nos habla sobre la sumatoria de algunos factores, ¿no? Para que un niño convulsione, más que todo es en niños pequeños, menores de 5 años, de 6 meses a 5 años. Ocurre más que todo porque hay una inmadurez del sistema nervioso central, ¿no? Todo su sistema está inmaduro todavía. Hay un desequilibrio entre las citoquinas pro y antiinflamatorias, sumado a esto la fiebre y la genética. Por eso es que siempre hay que preguntar a los papás si hay antecedentes de que si su papá o mamá ha convulsionado antes o cuando eran niños, para ver si tiene este antecedente de importancia, ¿no? Para la convulsión febril. Pero igual la convulsión febril es un trastorno benigno, generalmente ocurre en niños sanos, que no produce consecuencias, y si viene un paciente convulsionando y con fiebre, el hecho de que le baje la fiebre no va a hacer que compare la convulsión, porque la fiebre es una consecuencia, es un signo aparte, es un signo paralelo. Entonces, cuando viene un niño convulsionando por fiebre, lo que se tiene que hacer es manejar la convulsión. Y ya después de que esté estabilizado, manejamos la fiebre, ¿no? Porque hay algunos, hemos visto también médicos que en las postas vienen convulsionando y lo primero que quieren manejar es la fiebre, pero no por manejar la fiebre se va a manejar la convulsión. Bueno, y también nos habla de algunos signos de vigilancia importantes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que si nuestro paciente presenta fiebre y además manchitas en la piel, cianosis, decaimiento, rigidez de nuca, convulsiones, dificultad para respirar, vómitos, diarreas persistentes, si no orina o hay orina escasa, hay que llevarlo a emergencia. Entonces, y más aún si nuestro paciente es más pequeño. Si es menor de 3 meses, como les decía, tiene un factor de riesgo mayor a tener una bacteremia oculta. Entonces, por eso es importante que los llevemos a la emergencia para ampliar los estudios. Entonces, nos vamos a llevar algunos datos importantes de la exposición. Cosas que debemos llevarnos es que la fiebre no es dañina para el organismo, ya que generalmente se tolera bien y carece de consecuencias a largo plazo. Si convulsiona igual que la fiebre, la convulsión febril, a largo plazo no nos va a producir ningún efecto colateral, a menos de que sea repetitivo, ¿no? Eso sí es otra cosa, o que tenga otra patología de fondo. Otro punto que nos debemos de llevar es que tratar la fiebre no mejora el curso de la enfermedad, ¿no? Como veíamos en la convulsión febril. El objetivo del tratamiento no es que se normalice la temperatura, no es que, mi ideal no es que baje la temperatura. Lo que yo trato, más que todo, es para reducir el disconfort y el malestar que tenga nuestro pacientito. La aparición clínica es un mejor predictor, la apariencia clínica es un mejor predictor de la enfermedad grave que la intensidad de la fiebre, ¿no? Sí, con un ejemplo, si llegan dos pacientes, uno con 38 grados centígrados y otro con 39 grados centígrados, no quiere decir que el que tiene 39 grados centígrados esté en peor condición que el que tiene 38 grados centígrados, ¿no? Ambos son, eso no nos dice, no es un predictor de la gravedad, ¿no? El nivel de temperatura. Ahora, la velocidad y el grado de disminución de la fiebre luego de los antipiréticos no se correlaciona con la gravedad de la fiebre. Eso también es importante, porque hay papás que dicen, muchas veces vienen varios niños, ¿no? Con fiebre. Y se les pone el mismo medicamento. Y hay niños que bajan más rápido la temperatura, la fiebre, y hay otros que bajan más lento. El hecho de que baje más lento no quiere decir que mi paciente esté peor, ¿no? Hay niños, el cuerpo es independiente, sabemos que cada paciente es independiente, ¿no? Algunos van a bajar la temperatura más lento y otros más rápido, pero eso no quiere decir que mi paciente esté más grave. Bueno, creo ahí acabo la exposición. Disculpen por los imprevistos y si tienen alguna duda, por favor.
Ya. Sí, acá tenemos una pregunta. Nos dice si podría repetir la temperatura, a qué se considera fiebre oral axilar y timpánica. Bien. En esta diapositiva. Nosotros medimos la temperatura, bueno, en el hospital, en la paga ponemos el termómetro en la axila, y a esa temperatura que vemos en el termómetro digital le agregamos 0.5, y eso es nuestra temperatura final. Entonces, a eso nos referimos que es la temperatura axilar. Pero hay papás que miden la temperatura en la boca, que es menos específica, ¿no? Con una temperatura de 37.8 ya se considera fiebre. Hay también en otros países, bueno, acá en Perú no he visto que midan en el oído. Se pone el termómetro en el oído y se considera fiebre con una temperatura mayor de 38.2. La temperatura más precisa, que nos va a dar una temperatura más verídica, es la temperatura a nivel rectal. ¿Por qué? Porque está más central, ¿no? Es más, ¿cómo puede decir? Está en relación más a nuestro medio interno, pero es incómodo, ¿no? Que ponerle a los pequeños termómetros en la región rectal. Por eso es que no se utiliza mucho, ¿no? Lo más fácil para nosotros es ponerles en la axila y tomar la temperatura. Claro, hay otra pregunta que nos dice que si se le puede dar analgésicos o bueno, antipiréticos, ¿no? A un niño después de la vacuna. Sí, está recomendado. Bueno, generalmente en CRET, después de ponerles la vacuna, les dan su dosis de paracetamol por si hace fiebre o tiene mucho dolor. Está bien. O sea, está bien usar antipiréticos, como les digo, para disminuir el disconfort, ¿no? El dolor que tenga, pero no hay que excedernos. De preferencia, manejar con medios físicos, ¿no? Esa es la conclusión más que todo. Pero sí está recomendado. Es más, la licenciada les da, después de la vacuna, sus gotitas de paracetamol. Ya. Otra pregunta es importante que los padres sepan manejar la fiebre en casa. Claro, sí. Muchas veces solo les dan el medicamento y esperan que baje sin realizar los medios físicos. Así, eso es muy frecuente, ¿no? Los papás ven que están con fiebre y los traen. Y muchas veces incluso hay pacientes que los llevan a la posta y están esperando a que les atiendan. Los papás no los bañan, no les dan ningún antipirético, nada. Y ha habido niños que convulsionan en la cola. O sea, lo ideal sería que vean que tiene fiebre, los bañen, traten de bajar la temperatura con el baño y recién llevarlos, ¿no?, al centro de salud. Pero hay papás que no los bañan, no les dan nada y en la cola están convulsionando. Y bueno, ya siempre van a echar, obviamente, la culpa al centro de salud, ¿no? No van a decir que es su culpa. Pero sí es importante. Otra pregunta dice que en la zona rural los bañan con orín y hasta les hacen tomar una cuchara. Sí, también he visto en mi salón que sí los bañan con agua tibia, con orina. En cierta manera tiene lógica, porque la orina es agua tibia. Entonces, por eso es que disminuye la fiebre, porque los están bañando con agua tibia, entre comillas, ¿no? Pero no es lo recomendable porque no solamente nosotros eliminamos por la orina agua, sino también algunas toxinas, algunos desechos, ¿no?, del cuerpo. Entonces nos podemos contaminar aún peor. Pero sí, sí funciona. ¿Por qué? Porque es agua tibia. Pero el hecho de que les hagan tomar, no estoy de acuerdo. Sí, también dicen que muchos papás tienen el mito de que si los bañan pueden enfermarse. Sí, siempre les digo eso a los papás, los niños no se enferman porque haga frío. Es más, hay papers que hablan sobre el hecho de que los niños toman paletas, en otros países como en Estados Unidos, a los niños que tienen dolor de garganta y fiebre, están enfermos con resfríos, les dan paletas de hielo.
Porque nosotros normalmente cuando tenemos un golpe, tenemos un accidente, estamos jugando algún deporte, nos golpeamos, ¿qué hacemos? Nos colocamos hielo, ¿no? ¿Para qué? Para que desinflame y ayude a que la circulación mejore y no se haga un moretón. Y tiene el mismo mecanismo las paletas de hielo. Por eso es que a los pequeños les podemos dar paletas con hielo. ¿Por qué? Porque el hielo va a desinflamar la garganta y va a disminuir, de alguna manera va a regular la fiebre, ¿no? Va a mejorar más que todo el dolor de garganta. Entonces, y bueno, dice que si los bañamos pueden enfermarse. No, ¿no? Los niños se contagian más que todo por el contagio, o sea, se enferman porque alguien les ha contagiado, no porque haga frío, no es porque haga frío. Se les puede bañar incluso en épocas de verano hasta 2 veces, 3 veces normal y no se van a enfermar por eso. Más bien bañenos. Hay pacientitos que incluso las mamás que tienen mucha sobreprotección vienen así con sus pequeños, les preguntas, vienen porque no les han bañado 2 semanas desde que han nacido. Y les preguntas por qué no los bañas y es porque dicen que se pueden enfermar. Pero en realidad le están haciendo más daño, ¿no? Los bebés, cuando son pequeños, por lo menos hasta el año, o bueno, siempre deberían de bañarse diario, desde que nacen. Otra pregunta es, a un recién nacido, ¿cuál es la toma correcta de temperatura? Porque hay textos que dicen que la toma de temperatura es traumático. Por un recién, sí. A un recién nacido, bueno, lo indicado es que se le tome la temperatura con el termómetro rectal. Es el más sensible y más específico. Pero en el hospital también he visto que les toman en axila. ¿Por qué? Porque es menos traumático, ¿no? Pero en realidad lo ideal es que se les ponga un poco de gel al termómetro y se les introduzca por la parte rectal para que se les tome cuando son más pequeñitos. Pero sí es lo ideal, ¿no? Mm, Otra pregunta es, mi niña tuvo fiebre, le dimos Repriman, la bañamos y no bajaba. La fiebre en este caso, ¿qué se puede hacer? Claro, ya. Hay niños, ya, bueno, sí, también es frecuente, niños que vienen que ya tomando varios medicamentos, ¿no? Acá dice que le dio Repriman. Repriman es el metamisol. Otro nombre de metamisol, antalgina. Otro nombre metamisol, Repriman, ¿no? Se conoce más que todo por esos 3 nombres. Es lo mismo, Repriman, antalgina y metamisol. Entonces, ya le dio el Repriman. Hay que ver si la dosis es la adecuada, porque hay muchos papás que les dan el medicamento, vienen y dicen, ya le di el Repriman, digamos, ya le di el Repriman, y tú le preguntas, ¿qué dosis? Y le dio la mitad de la dosis que le correspondía. Por eso es que la pediatría es muy variable, más que todo por la dosis, porque mientras más peso va a tener, la dosis va a ser mayor. Y muchas veces le dan la dosis que se les ha recomendado en una consulta previa. Entonces, por eso es que como no llega a la dosis, no actúa el medicamento adecuadamente y sigue con fiebre. Entonces, si mi paciente igual ya le di el medicamento y no baja, lo siguiente y lo ideal es bañarlos con agua tibia durante 20 a 30 minutos. Esa es la mejor manera. Y eso más que todo vamos a ver en pacientes que son oncológicos, quienes hacen fiebres a repetición. Y no porque hagan fiebre a repetición, los tengo que inyectar o los tengo que dar el paracetamol a cada rato. Porque como hemos visto, el mecanismo de acción es, se les debe dar cada 6 horas, cada 4 horas, cada 8 horas, ¿no? Pero hay que tratar de evitar eso, ¿no? De preferencia, se les tiene que bañar. Se les puede tener en el baño de media hora, 20 minutos a media hora, incluso hasta 1 hora. Y, bueno, creo que me fijo si hay más preguntas. Ay, ¿qué está? Uh,
Vamos a bajar. Se considera fiebre desde los 37 grados. Ya. Dice, buenos días. ¿Qué tan certificado está el termómetro digital para medición de la temperatura? Ya. Bueno, ¿qué tengo? Sí, estaba revisando, he encontrado dos papers, incluso que hacen un estudio comparativo entre el termómetro digital y el termómetro de mercurio. ¿Qué tan certificado están? No, pues, no sabría decirle eso, pero sí hay revisiones que dan mayor beneficio a los termómetros digitales. Sí puede ser que a veces tú lo sientas caliente a tu pequeño, pero que lo sientes caliente, pero el termómetro no te dice que tenga fiebre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos repetirle, ¿no? En cada 15, esperamos 15 minutos y nuevamente le ponemos el termómetro. El termómetro digital se le tiene que colocar al pequeño más o menos suena, ¿no? En un minuto. Pero si utilizamos el mercurio, tenemos que esperar de 3 a 5 minutos para poder hacer la adecuada lectura de la temperatura. ¿Y de qué va a cambiar el hecho? El hecho, como nosotros decimos, manómetro, es cuando la mamá dice, yo le he tocado, estaba caliente, pero no le he medido la temperatura, ¿no? Esto varía según la temperatura de la mamá, mientras que si la mamá tiene una temperatura alta, también cuando le toque el menor va a tener una sensación de temperatura alta. Entonces, hay relación entre la temperatura de la mamá, de la persona que toca al menor, con la temperatura que se va a medir. Entonces, si tenemos dudas a la medición del termómetro, puede ser que se haya caído, se haya descalibrado. Entonces, pero para no tener más dudas, debemos de hacerle la medición después de cada 5 a 10 minutos, volverles a repetir. ¿Qué tiempo debe ser? Ya, acá ya dice que se puede tomar la temperatura en el recién nacido en la zona inguinal. Sí, también hay papers que sí han descrito que se les puede hacer la temperatura en la zona inguinal de los recién nacidos, pero no es tan específica. Tendríamos que aumentarle un valor que no está todavía en la literatura, tal vez 0.5 a 0.8, pero no hay un valor específico para aumentarle a la temperatura que vas a ver en el termómetro. De preferencia hay que ponerle en laxividad a los más pequeñitos y aumentarle 0.5. Y en pacientes con hepatitis A, el manejo de la fiebre es igual para todos los pacientes, ¿no? Sea la causa que sea. Con medios físicos de preferencia y a veces, si tiene disconfort, darles algunos antipiréticos. Me dicen que no hay más preguntas. Muchas gracias a los participantes de la exposición. Y bueno, conmigo ya me despido. Gracias.